I'm okay. I'm okay. God is going to be there. Jesus Christ is going to be there. All the angels and everything. And, you know, whatever's on the beyond, I think it's going to be more like Star Trek, beaming me up into a space vehicle, man. Then I move on, recolonize to another planet or whatever. But it's whatever's the beyond, I know it's going to be good because I didn't do anything as wrong as they said. I did the right thing. And I saved a lot of people's butts from getting hurt and raped and killed, too. Buenas noches. Hoy en Así Somos revisamos el caso de una de las asesinas en serie más conocidas del mundo entero. Una historia llena de dolor, maltratos y abusos. Un relato que nos revela sin lugar a dudas una vida sumergida en la violencia. La protagonista de esta noche es la asesina serial Aileen Wuornos. La vida de Aileen Wuornos fue llevada al cine magistralmente por Charlize Theron. Ella, de hecho, ganó el premio Oscar por su interpretación. Durante su vida, ella asesinó a 7 hombres y hay varios documentales que registran todo lo que hizo durante su vida. De hecho, el documental que fue publicado en 1992, Aileen Wuornos, The Selling of a Serial Killer, ella habla y decía, se lo merecía, lo siento por sus familiares, pero lo que hice fue para defenderme, Mike. Wow. Así es. ¿Quién es? ¿Por qué mató? ¿Cómo escogía a sus víctimas? Todo eso lo sabrás esta noche en un nuevo capítulo de Secretos Forenses, Sangre Fría. Así arrancamos entonces otro capítulo de Secretos Forenses, Sangre Fría. Esta noche analizamos la historia, los por qué, porque hay muchos por qué tras este cuento de Aileen Wuornos. Y para comenzar, Salfate, Carlitos, Lama, Monty, bienvenidos. Usted tiene la palabra. Así es, vamos a conocer la historia de una de las mujeres más conocidas en el mundo precisamente por haberse catalogado como una de las asesinas seriales más populares dentro de Estados Unidos. Ella es Aileen Wuornos, como ustedes bien decían. Ella tiene una historia llena de violencia. Su historia pasada fue muy dolorosa desde su infancia y por lo mismo, para poder comprender qué la llevó en ese camino de tanta destrucción y de autodestrucción también, es necesario repasar parte de su pasado, porque tal cual lo vimos la semana pasada, si se acuerdan, junto a Richard Ramírez, el acosador nocturno o The Night Stalker, vimos cómo la infancia es un factor preponderante y fundamental para poder definir ciertos aspectos de la personalidad de una persona cuando ya es adulta. De hecho, el desarrollo de bastantes disociaciones, tales como la misma pulsión de asesinar, podría verse impulsada desde temprana edad, cuando los niños han vivido en un ambiente de mucho trauma, de mucha violencia, de mucha vulneración de sus derechos, cuando a los niños no se les ha prestado el apoyo correspondiente en esos momentos, la ayuda necesaria para sacarlos de esos círculos de violencia. Hemos visto en estos casos cómo esos factores pueden ser determinantes hasta la vida adulta. Bueno, para hablar de los crímenes de Aileen es necesario, por supuesto, que nos adentremos justamente en lo que fue su mente, en su niñez, su crecimiento y todo lo que habría desencadenado finalmente esta historia criminal. Para eso, Carlitos, ya tenemos la ficha en pantalla para que conozcamos entonces más antecedentes de Aileen Wuornos. Ahí está. La ficha número 1 que está en pantalla. El nombre es Aileen Wuornos. Ella nace el 29 de febrero de 1956, también en un año bisiesto. ¿Recuerdan la semana pasada estuvimos hablando de Richard Ramírez? ¿Tiene razón? Nació 4 años antes ella que Richard Ramírez. Su clasificación es asesino en serie. El número de víctimas fueron 7. La fecha de cuando ella comete estos homicidios es entre 1989 y 1990. Igual que Richard Ramírez. Igual que Richard Ramírez, exactamente. Vamos a la segunda ficha. Ahí la tenemos en pantalla. El perfil de la víctima son hombres. Ella fue sentenciada a 6 penas de muerte. La fecha de detención fue el 9 de enero de 1991. El lugar de su detención fue en Florida, en Estados Unidos. Ella fallece completando su condena a muerte el 9 de octubre del año 2002 en Starkey, en California, en la cárcel de cumplimiento o donde cumplía su pena de muerte.
Así es, curioso el dato que entregas, Carlitos, con respecto a nacer un 29 de febrero, porque ella nace justo 4 años antes, o sea, el año bisiesto anterior al que nació Richard Ramírez, el asesino serial que revisábamos la semana pasada. Sí, hay varias cosas que tomar en cuenta porque, mira, lo dijimos también la semana pasada, no con el fin de justificar lo que estos asesinos en series hacen, porque en ningún caso se podría justificar algo así, el dolor que tú le provocas a otra persona y sus familiares al quitarle la vida a alguien, pero sí es interesante entender desde el punto de vista, desde la mente, desde lo forense, Carlos, por eso te tenemos aquí cada viernes, es entender por qué llegan a hacer lo que hace. Y por eso revisemos entonces la vida de Aileen Wuornos desde su más temprana edad. Ella nace justamente un 29 de febrero de 1956 en Michigan, en Estados Unidos, y la vida de Aileen, Carol Pittman, porque ella luego se cambia el apellido, ella no quiere tener el apellido del padre, ya les voy a contar por qué. Toda su vida siempre fue una auténtica pesadilla. Ella, bueno, tuvo una madre que a los 15 años, Diane Wuornos, de ahí entonces el nombre finalmente, se casa con Leo Arthur Pittman, un presunto pederasta psicópata que era buscado por la policía. O sea, ahí ya tenemos el primer antecedente. Finalmente, este señor, su padre, Pittman, de apellido Pittman, resulta efectivamente condenado por abuso sexual de menores, lo encarcelan y este caballero se termina quitando la vida estando dentro de la cárcel. O sea, primer episodio traumático para Aileen Wuornos cuando ella era muy pequeña. Finalmente... ¿Tiene contacto con este padrastro de esa...? O sea, sí, pero mira, lo que pasa es que ella, cuando su madre queda embarazada, primero ella tiene a un hijo, ¿cierto? Kit, que es su hermano mayor, y cuando queda embarazada de Aileen, el padre decide abandonar a su mujer. Lo cual, a vista de muchos, podría ser que, bueno, que una persona con esas características deja en el fondo el núcleo familiar, porque obviamente iba a ser una mala referencia y una mala influencia dentro de ese ambiente familiar. Mortal, exactamente. El padre los abandona y uno podríamos decir eso fue algo positivo, pero finalmente Diane no se hace cargo de sus 2 hijos que eran muy chiquititos y decide dejárselos a sus padres, o sea, Aileen y su hermano se quedan con sus abuelos. Entonces ahí uno dice, bueno, si hay una desprotección por parte de los padres, qué mejor que te cuiden los abuelos. Vamos ahora a la historia de los abuelos, porque eso estaba muy lejos de ser un hogar soñado. De hecho, ese hogar, ese ambiente perfecto jamás llegó. Su abuela era alcohólica, era muy violenta, era estricta. Y por otro lado, atención acá, su abuelo era pedófilo y empezó a abusar a muy temprana edad de Aileen Wuornos. Qué terrible, pareciera que la vida coreografiara ineludiblemente en la construcción de una persona que terminan destruyéndola desde la niñez. O sea, es como un experimento cruel de la existencia. Además, es como que te topas con los mismos elementos que uno psicológicamente lo puede entender cuando un adulto que repite patrones a partir de su conformación psicológica, pero un niño que viene sin ningún molde, viene con nada, se le presentan las mismas posibilidades autodestructivas a cada rato. Es brutal. Sí, de hecho, la madre de Aileen también era alcohólica. Entonces ella siguió su vicio y por eso abandona a los hijos y se los entrega a su madre, pero ya sabemos por qué era alcohólica, porque su madre, que es la abuela, también era alcohólica. También tenía este problema. Entonces, como lo veíamos la semana pasada con Richard Ramírez, que a medida que se fue golpeando y que era abusado por él, por sus familiares, se fue creando esta figura, este monstruo. Está pasando lo mismo acá. Un padre abusivo, pedófilo, si bien es cierto, deja la casa cuando eran muy pequeños, a los 2 años. La madre también era alcohólica, pero se los entrega en bandeja a otra familia, que era su familia materna, también con muchísimos problemas de disfuncionalidad y obviamente nada bueno puede terminar de eso. Es que probablemente y lamentablemente esa es la única burbuja que conocían. Estaban viviendo, ella se crió efectivamente así el mundo, en una realidad en que probablemente creía que ese era el mundo. Exacto. Y que la normalidad tenía que ver con maltratos, tenía que ver con golpes, tenía que ver con alcohol, tenía que ver con sustancias ilícitas y que probablemente tenía que ver con abusos, con violaciones. O sea, así de terrible, y tú lo decías al Fati, lo conversamos la semana pasada, es una verdadera
no estamos justificando, pero estamos tratando de entrar en la mente de estos asesinos en serie que no se construyeron de un día para otro, que básicamente ellos nacieron en la burbuja donde la violencia es la única forma de validarse, es la única forma de levantarse por sobre el otro. No conocen otra realidad. Y así de tremendo es lo que después terminó, producto de todo esto, con la vida de tantas personas que... Oye, yo siempre he insistido que en el caso de algunos hijos, si se van presos por algo, los papás también deberían estar ahí detrás de la reja, porque es una seguilla de culpa, pero bueno, un pensamiento muy personal. Date cuenta de lo que pasa a puerta cerrada, en cualquier lugar en Estados Unidos. Piensa en la cercanía entre Richard Ramírez y Aileen. ¿Quiénes son, qué generación de padres, de qué generación de abuelos vienen, ¿cachai? ¿Cuál es la seguidilla de abusos y de violencia, espiral de violento que viene no solamente de un padre o un hijo, sino que posiblemente de una generación? Entonces ahí tú te das cuenta que es importante de repente meter, cuando dicen la ropa sucia se lava en casa, sí, pero este tipo de cosas son las que necesitáis transparentar para poder tratar de hacer algo finalmente. Esto es como cuando pasan casos acá en Chile y se habla del Sename durante 10 días, pero no se hace nada, pero se habla. Claro. Después pasa otra cosa en otro ámbito y se habla durante 10 días de ese ámbito, pero tampoco se hace nada. Acá es como que salís de la sartén y cae al fuego a veces. Exactamente. No, y es lo que estamos viendo ahora. Sí, esto no solamente ocurre en Estados Unidos, este es un comportamiento del ser humano que puede afectar en cualquier parte del mundo. Entonces lo que estamos viendo, cómo se construye o cómo se fabrica, entre comillas, un asesino en serie, una persona con estos abusos a muy temprana edad o con golpes a muy temprana edad, finalmente ese es el resultado y es lo que estamos viendo y que vemos día a día lamentablemente acá en Chile, muchas veces con casos del Sename, que niños son reiterativos en cometer el delito porque su familia es disfuncional, llega al lugar donde supuestamente el Estado les debe entregar protección y finalmente tenemos casos Cizarros y otros casos más de otros chicos. Entonces tenemos que estar atentos a esto y esa es la idea de este programa, ir mostrando el cómo evitar tener futuros asesinos en serie, porque esto no lo vamos a ver de un día para otro, pero sí lo podemos ver en 20 años más, en 18 años más. Carlos, y deja hacer hincapié en lo que tú dices porque es muy importante. Nosotros cuando estamos hablando del pasado y estamos hablando de esta especie de fábrica de asesinos en serie, no queremos decir bajo ningún motivo que una persona que crece, que nace en una espiral de violencia no pueda salir de ahí. Exacto. Claramente que puede salir de ahí y hay muchos casos que salen de ahí, pero para eso es clave lo que decía Carlos justamente. Si uno no tiene la contención de la familia, si uno no tiene el espacio de los abuelos, de los tíos, de los papás, tiene que haber un Estado, en este caso, que sí sea protector de la infancia, que sí recurra a cuidar justamente y a salvar a niños, a sacarlos de espirales de violencia, de abuso y de violación. Por eso somos tan enfáticos justamente en todo esto que tiene que ver con el Sename, ya hablando en el caso de nuestro país. Pero tiene que haber un organismo, algo que se preocupe, que salve vidas, no solamente la vida de ese niño que está creciendo en esa violencia, sino que la vida de muchas otras personas el día de mañana. Súper nazi, pero si hay que sacar licencia para manejar, puta, por ahí habría que sacar licencia para tener hijos, bueno, no todos están preparados. Y varios no la pasarían. Tremendo, es desgarrador el caso que... Bueno, el escenario que vivió Aileen cuando era muy pequeña, muy niña y después de adolescente, porque finalmente su círculo más íntimo, el círculo que debía protegerla, le falló también al Estado, pero ella se cría en un ambiente de muchas discusiones, de muchos accidentes, de muchas peleas, de muchas palizas, castigos. De hecho, ella queda con una marca en su cara producto de una quemadura, por una pelea que tuvo con su abuela, donde finalmente le lanza un químico en la cara, un líquido inflamable que termina ahí dejándole la marca para siempre. Pero bueno, ella buscaba siempre refugio, ella quería pertenecer a la sociedad, ella quería pertenecer a un grupo de amigos, quería tener una vida normal. Yo creo que Aileen siempre tuvo la conciencia de que ella estaba en un ambiente de mucha vulnerabilidad, de mucho peligro, y en esa constante búsqueda encuentra refugio en un hombre mucho mayor que ella. De hecho, fue una relación como bien abrupta. Se ponen ahí a pololear, como diríamos acá en Chile. Ahí está la foto, ¿cierto? Ella era bastante joven ahí, tendría en sus 20, digamos. Sí. Hay que ver que ella siempre se ve un poco mayor, digamos. Se veía mayor, por la vida. Siempre se veía mayor producto de la vida que llevaba. Era una vida de mucho dolor, de mucho descuido, de drogas, de alcohol, de obviamente mala alimentación, mal sueño, bueno, muchas cosas que lamentablemente la hacían parecer un poco más mayor de la edad que tenía. Pero en esa foto que vemos ahí con ese caballero que era evidentemente mayor que ella, se enamora finalmente y tienen un hijo en conjunto.
Entonces finalmente ella queda embarazada y decide entregar este hijo en adopción. Porque ella era consciente de que no podía hacerse cargo de esa guagua. Porque estando con este hombre mayor, que finalmente él la quería, la mimaba, entre comillas, le entregaba muchas cosas positivas. ¿Qué falló ahí? Pero ella de alguna manera no logra sustentar esta relación y sigue como con esta conducta media autodestructiva y no logra enganchar Porque no había nada raro. con esta persona. Sí, lo que pasa es que ella tenía 15 años. Cuando lo Cuando conoce. queda embarazada. Entonces ya, por eso partiendo de ahí. entregan en custodia el Exactamente. menor y lo entregan en adopción. Entonces, Buen dato, Carlito, que se es me había menor quedado en el que tintero. una niña de 15 años queda embarazada de un hombre adulto, Sí. pero sí, obviamente fue el gran refugio que tuvo ella, la sacó. O sea, la trataba bien, pero ella era menor de edad. Tuvo que salir de la casa. Pero obviamente, trataba de atinar, eso es lo que yo entiendo, ¿no? Sí. Es como, me he rodeado de pura toxicidad, pero voy a tratar de hacer las cosas bien y voy a tratar de buscar mi felicidad. Y atinaba como podía, pero quería atinar, a eso voy, me refiero, no es como al primero que se me cruce lo mato porque tengo... Claro. No, trataba de volver, como Claro. quien dice. Pero qué tan buena y qué tan sana puede ser una relación de un caballero de esa edad con una niña Claro, de 15 años. porque ahí entramos en otro tema, sí, que tiene que era ver muy con sano. entrar en una claro, relación con una consciente. menor de edad. Exacto. Pero es lo que ella conocía, era lo normal. Claro. Tener un padre pedófilo Claro. que abusaba de menores Y el abuelo. y el abuelo que abusaba de ella. No, que sí, el también- caballero tenía que Entonces, ponerla- ella seguramente veía la visión o veía a esta persona adulta como su abuelo, pero que la trataba bien, no la trataba mal. Pero dentro de la normalidad o dentro de su perfil y sus conocimientos también que tenía a sus cortos 15 años, ella entendía que a los 15 años no podía ser madre tampoco. Claro. Y entrega a este hijo en adopción de forma voluntaria. Entonces también Claro. es importante. Pero tenía una luz dentro de ella, eso es lo que por voy. supuesto, sí. tenía una conciencia. Sí. Sí, pero Sabía lo que era bueno y malo. Pero repite patrones. Eso. La mamá era alcohólica. Quería cortar, po. Entregó a sus hijos, a sus papás, a su abuelo en este caso. Ella empezó chica con el alcohol, después... Pero por distintas razones, pareciera, Sí, ¿no? pero repite la misma historia. Es muy pocas veces tú ves cuando Sí. tienes a un padre que te genera un trauma que el que lo recibe Sí. actúe de manera distinta. O sea, por ejemplo, que si tienes un papá alcohólico, tú seas una persona que es completamente abstemia. Se repite mucho más el patrón de continuar tu Sí. historia que de llevarla a En hacerla al psicología revés. se llama dinámicas eso, y es muy difícil sacárselo porque todos esperan eso de ti y si tú quieres cambiar para bien, todos se te dan en contra para que todo vuelva a ser como era antes, aunque sea mal para todos. Volver al Muy- plan. Es muy Claro, terrible. y te sumo un dato a lo que decía Carlos, porque esta relación podría ser muy cuestionada y polémica por tratarse de una menor de edad con una persona mayor. Pero Aileen también, a lo que ibas tú, Lama, esto de repetir patrones, ella comenzó a intercambiar favores sexuales a los 11 años. O sea, es brutal. Por Se lo convirtió en tanto, su moneda de cambio para cosas. Mira, yo ya te voy a contar esa parte de la historia porque finalmente ella y su hermano se van de la casa de los abuelos. Ella empieza como a emprender camino por Estados Unidos yendo a buscar un mejor rumbo y finalmente esta mujer o esta niña todavía que la veíamos ahí como bien vulnerable, desvalida, frágil, ¿cierto? Ella acabó ejerciendo la prostitución, como les decía. Comenzó a los 11 años ahí a experimentar, a hacer estos intercambios sexuales y empezó también a experimentar esta cruda vida, cruda realidad de enfrentarse a estos clientes que finalmente la maltrataban, según decía ella, y que la llevó también después a empezar una vida delictual. Por ejemplo, en el año 74 y con 18 años, con el alias de Sandra Ketch, fue encarcelada por conducir bajo los efectos del alcohol y también disparar un arma calibre 22 mientras iba en un auto en movimiento, que es ¿Así al la aire? misma arma, y ojo con esto, porque Sí, pues, esta arma después se transforma un poco en su Su caballito marca. de batalla, digamos, para poder enfrentar la historia que viene. Y es la misma arma que hablábamos la semana pasada que usaba Richard Ramírez, por lo que tú decías, Carlos, que parece que es un arma que es más fácil de conseguir, por ejemplo, es más barata. La ¿cierto? munición es barata, dijiste. En Estados Unidos. tenemos la estamos foto del viendo arma, la imagen. mira. Exacto. De hecho, esa es la evidencia Doña Pistola real, igual. el revólver que ella usaba y con que fue descubierta y detenida y condenada a muerte. El calibre 22, el arma calibre 22 es un arma relativamente más barata en Estados Unidos, económicamente mucho más económica de comprar, porque es un arma muy pequeña y es un calibre que no es tan deseado por la gente porque no genera tanto daño. Es como media vintage, ¿no? Es como de justiciero, así media Claro, gente, parece. es como el típico, como una le Colt. dicen, el matagatos o algo así, porque la munición es muy pequeñita, tiene una carga de pólvora muy pequeña, entonces puede servir para caza más que nada o para defensa personal sin llegar a ser tan letal como un, Claro. un calibre .38 o un 9 milímetros. Entonces,
Entonces por eso existe esta, y es mucho más fácil de conseguir munición porque es mucho más barato también. Entonces estamos hablando de una persona, Richard Ramírez también fue así, una persona con escasísimos recursos, que vivían el día, con lo que podían sobrevivían, entonces obviamente tenían que conseguir munición en esas condiciones. Exacto. También. Oye, siguiendo con el prontuario delictual, digamos, de Aileen Wuornos, les leo. En el año 76 golpea en la cabeza a un camarero con una bola de billar. En el 81 perpetra un robo a mano armada, ¿cierto?, en una tienda. Luego de eso la condenan a 13 meses de prisión, para luego en el año 84, en mayo, dedicarse a la falsificación de cheques, los cuales intentó cobrar, por supuesto, porque era una forma bien extrema de poder subsistir, digamos. Entonces también por ahí queda con este registro. ¿En estos momentos ella está sola o está con el hermano? ¿O ya están...? Lo que pasa es que ella pierde a su hermano cuando ella tenía más o menos 20 y tantos años, 22 años, y su hermano, quien de alguna manera era lo único que tenía, que era como su partner, fallece producto de un cáncer a la garganta, y el hermano se va, y ella ahí, yo creo que ese momento también fue el que detona y hace un antes y un después, y la hace entrar finalmente en esta carrera delictiva porque se ve desamparada. Y bueno, entre comillas, porque también ahí tenía una historia bien sórdida con el hermano, que bueno, no vamos a entrar en detalles, malos, pero... más malos, como dicen. Sí, ya me quedó claro. Sí, era una relación bien tóxica también con el hermano. Bueno, ella viene de la cárcel por robo de vehículos, por resistencia a la autoridad, por obstrucción a la justicia, por amenazas con arma de fuego, por conducir sin licencia. O sea, hasta ahora crímenes que uno puede decir, ya, conducir sin licencia es una tontera que a cualquiera le puede pasar. Para la sociedad, pero finalmente ella dentro de toda esta seguidilla de delitos va escalando y va entrando en una dinámica que se torna bastante peligrosa y muy fuerte, porque a finales del año 86 ella en un bar gay, porque ella era mucho de frecuentar lugares así como pasadas de carreteras, que ir a estos bares que están como donde van, por ejemplo, muchos camioneros, porque están en estas pasadas de carretera, en ambientes de pronto un poco densos, digamos, donde se ve mucha droga y ese tipo de cosas. Bohemio. Pero claro, ella finalmente conoce a esta mujer que se llama Tyra Jolene Moore, quien finalmente termina siendo su pareja. Entonces ella encuentra en esta mujer, es la que vemos en pantalla, encuentra a una mujer que era como su especie de salvación. Ella se enamora perdidamente, comienzan una relación juntas, pero también al paso de los meses esta relación se vuelve muy tóxica nuevamente. Acá vemos que ambas caen en consumo de alcohol, de drogas, y junto a ella también emprende una serie de andanzas delictivas que se fueron multiplicando con el paso del tiempo y operaban juntas bajo nombres falsos. Por lo tanto, también era como difícil de rastrearlas. Claro. Ella metió los nombres falsos en la historia de ella. Tú te das cuenta que está ahí frente a una persona que no tuvo acceso a poder, que su educación era delinquir, eran los abusos, eso fue lo que vivió siempre. O sea, fue la calle. Claro, la escuela en la calle. No es una persona que logró ir al colegio o a una escuela pública en Estados Unidos, una escuela pública y ha dicho, oye, mira, viene esta niña todos los días que, por ejemplo, viene saciada o nunca tiene para almorzar. Claro. Y tú te haces una idea que vas a algo en la casa y mandan este servicio de menores que hace una revisión, no está en el sistema. No existe. Por eso es lo que te decía antes. Ella y Richard Ramírez son la visibilidad de lo que pasa en muchos hogares a puertas cerradas. Claro. Y que no tienes cómo poder enterarte para hacer algo. Claro. ¿Cachai? Y acá, no está en el radar. Exacto. Y acá es cuando empecé a preguntar, y que yo creo que a mucha gente le ha pasado, el tema de los vecinos. Si el vecino tiene que participar o meterse, cuando escucháis ruido, decís, chuta, ¿qué hago? Finalmente te das cuenta que si haces algo, a lo mejor a una niña que está empezando a ser abusada, le podéis salvar la vida y darle una segunda oportunidad. Entonces, ojo con eso de cómo se ocurren las cosas y estas personas que son el resultado de una generación completa de abusos que muchos están invisibilizados y que ayudan a entender qué se puede hacer hacia adelante. Eso me parece a mí que es importante. Por lo algo bien breve, perdón, para complementar el tema de los nombres. En Estados Unidos es muy común que uno se pueda cambiar el nombre. O uno tiene el nombre legal, pero también uno se puede llamar como uno quiera. Y eso se respeta mucho. ¿Cómo te llamas? Tal y tal. Max Power. Exacto. Y no tiene... ese es tu nombre que tú quieres que te digan. Y el nombre legal puede ser otro sin ningún problema. Y eso se respeta mucho. Entonces, por eso se genera estos cambios de nombres informales, pero es así. Bueno, finalmente con esta pareja, como les contaba, recorrían muchos moteles, muchos bares, pero finalmente aquí empieza a aparecer un aspecto súper importante dentro de la
estructura de la personalidad de Aileen, y es que ella empieza a demostrar un odio, una animadversión contra el género masculino. Ella odiaba a los hombres, en palabras simples. Y aquí empieza también su camino hacia asesinar hombres. Esto parte un 30 de noviembre del año 89, donde también se ve involucrada su pareja, en donde más adelante vamos a conocer cómo se va dando esta historia. Pero finalmente lo que hemos sabido hasta ahora de Aileen Wuornos es de una mujer que, además de estar en un ambiente muy desprotegido, muy vulnerable desde muy pequeña, donde vivió cosas crudísimas, donde nadie la apoyó, donde nadie la llevó por otro camino, donde nadie la socorrió, terminan esos factores determinando aspectos importantes de su personalidad adulta. Y eso es lo que vamos a conocer en este capítulo, porque además te sumo un dato. Aileen Wuornos, si bien sabemos que han habido mujeres asesinas en la historia de Estados Unidos previamente a este caso, como nos contabas tú, Carlos, un poco fuera de pantalla, esta es la primera mujer mediática en la historia criminal de Estados Unidos, porque hasta ese entonces solamente el concepto de asesino serial se vinculaba a los hombres, a los hombres caucásicos principalmente. Aparece una mujer dentro de esta historia, dentro de esta lista de criminales, y obviamente es un punto que también le termina pasando mucho la cuenta, porque toma un interés mediático y una relevancia que hasta el momento no se había visto en torno a una figura femenina. Excelente. Cuando hablamos de Aileen Wuornos nos preguntamos justamente, como decía Monty, ¿es que acaso tenía odio por los hombres o ella asesinaba porque los hombres también la violentaban? Noviembre de 1989, y esta imagen, el señor Richard, es clave. Con este hombre parte un camino de sangre que parece no tener término rápido. Así es. Vamos a ir a unos comerciales ahora, pero vamos a volver de inmediato con todos los antecedentes desde el primer homicidio hasta la condena de Aileen Wuornos. Vamos y volvemos. Ya estamos de regreso en Secretos Forenses Sangre Fría. Estamos revisando el caso de una de las asesinas seriales más conocidas del mundo entero. Queremos entrar en su mente, poder entender por qué sucedía todo esto, cómo escogía a sus víctimas, porque en este caso, si hay un patrón de alguna forma a seguir, Carlos, si hay un patrón que uno podría entender, ella fue siguiendo en estos asesinatos. Para comenzar, ya lo decía Monty antes del corte, nos vamos al que es reconocido por lo menos como el primer homicidio que ella cometió, y es el 30 de noviembre de 1989. Lo cometió contra un hombre de 51 años y estamos hablando de Richard Mallory. Se repite el nombre. Ahí está. Hombre de 51 años. Vengo a pegarlo acá a la pizarra. Vamos a empezar a hacer este camino de sangre, de alguna forma, ¿cierto? Ahí. Richard, que tenía 51 años, que era un hombre aficionado, por lo menos así lo conocían en todo su ambiente, sus seres queridos, sus amigos. Era aficionado a dos cosas principalmente. ¿Ya? Al alcohol y a la prostitución. Mira, Eso eran, de alguna forma, sus vicios, sus gustos. Su coche fue encontrado con todos sus efectos personales, estaban todas sus cosas. Él desapareció este 30 de noviembre, encuentran su auto con una botella de vodka y con preservativos, condones, señor Lama. Condones, profilácticos. Profilácticos, como le quiera decir. Esos dos elementos están. Al rato siguen buscando, qué sé yo, acá hay un auto vacío, ¿cierto? Una hora después encuentran este cuerpo, encuentran el cuerpo de este hombre de 51 años. Ahí lo estamos viendo, de hecho, al señor Richard. Un hombre que vamos a decir cómo lo encontraban, Carlos, pero un hombre que tenía antecedentes. Así es, tenía antecedentes y que, ojo, porque estos antecedentes se sabían desde siempre. Y el problema, ¿cuál fue? Que no se consideraron en el juicio. Y eso fue un punto... ¿Antecedentes de qué tenía? Fue un punto súper importante, porque él tenía antecedentes por abuso sexual, por violación hacia mujeres. Y la Aileen, ella confiesa y en su declaración habla que esta persona, Richard, había abusado de ella y que él había cometido violación a ella, y que lo que cometió para defenderse fue básicamente una defensa
personal, una defensa propia debido a un ataque que este personaje le había cometido. Y es muy posible porque él ya tenía antecedentes de violencia contra las mujeres. Chuta, entonces le gustaba la prostituta porque ella tenía una especie de trato comercial, Claro. de sumisión de parte de las mujeres para él llegar quizás hasta qué punto, y una prostituta que va a ir a reclamar, Claro, o sea, pero en su momento tiene sus parámetros justamente que al parecer él no habría cumplido. Quiero que entremos en esta pasada cuando revisemos a las víctimas, y es importante lo que nos entrega como este atisbo de futuro, ¿Qué justamente víctima? A mí me Carlos, parece, ¿eh? que nos entrega víctima, ahí lo vamos a ir analizando, pero quiero ver si podemos entrar de alguna forma en la mente de los policías que estaban investigando hasta ese momento. Ajá. Hasta ese momento el nombre de Aileen no existe. Claro. Hasta ese momento solamente tenemos un vehículo con botellas de vodka, con preservativos. Al rato, en los bosques de Daytona Beach, encuentran el cuerpo de este hombre envuelto en una alfombra. Y lo encuentran con 3 disparos. Hasta ahora no existía ninguna pista, pero sí tenemos una pista que ya Monty nos había adelantado en el otro bloque. Los disparos son percutados con esta arma. Estamos hablando de un arma que ya conocemos en este programa, ¿cierto? Carlos, una calibre 22. Así es. Hasta ese minuto tenemos solamente esta pista para saber qué es lo que está pasando, ¿cierto? Así es. Recordemos que es el año 1989, fines de 1989. La huella genética descubierta por Sir Alex Jeffries fue descubierta recién en el año 1984 y utilizada por primera vez en el año 1986. Entonces está recién empezando el tema del ADN, entonces obviamente si están los condones y todas estas, las botellas de alcohol. Están recién haciéndose una biblioteca de datos. Exactamente, todavía no era lo que conocemos ahora, entonces obviamente era más difícil hacer una trazabilidad o hacer conectar a alguien con ADN. Es más difícil además tratar de encontrar a un culpable dado la vida que tenía el caballero, ¿no? Es como, ¿quién puede haberlo matado? Todo esto, así como... Claro, pero ojo con ese antecedente que no fue considerado en el juicio, y quiero ser súper taxativo en Es buen eso. punto ese, Lo vamos a hablar obviamente más adelante cuando hablemos del punto del juicio, pero nunca se mencionó que esta persona había cometido violaciones y abusos sexuales contra mujeres, y mucho menos que tenía antecedentes penales. Ahora, en la escena del crimen, encontraron un vehículo abandonado con lo que ya dijeron que había adentro. Vodka y preservativos. Encontráis que no quería estar en... No, sí, horario, pues está bien. Es que es como... Bueno. Y posteriormente encuentras el cuerpo envuelto en una alfombra con 3 disparos. Yo, si fuera investigador, que tengo mi credencial, así que por lo cual puedo hacer algún tipo de hipótesis, estoy capacitado, yo no pienso que fue en defensa propia. No pensaría, porque ella va a argumentar en el tiempo que se estaba defendiendo de lo que es un agresor sexual, pero ellos tenían un trato porque ella era prostituta, ¿cierto? Claro. Si yo me veo en la situación de que alguien me está agrediendo y por defensa propia, después que le pegáis 3 disparos, llamáis a la policía. Exactamente. Sobre todo porque tomemos en cuenta que esta es la primera vez que ella, a sangre fría, decide quitarle la vida a uno de sus clientes, por decirlo de alguna forma. Entonces, cuando tú te enfrentas a ese escenario, no estás diciendo, sin duda acá estamos frente a un caso de defensa propia. No, po. Estás pensando incluso en una cosa un poco de profesional, envuelto en una alfombra con 3 disparos, tiene más pinta de la mafia que de una mujer que quiere defenderse. Sí, hay una puesta en escena que favorece eso. Sí, por supuesto, ella trata de ocultar el cuerpo, de hecho lo saca del vehículo, lo pone más lejos, lo envuelve con esta frazada, lo deja seguramente ahí donde hay animales que pueden hacer su trabajo también. Perdón, haciendo un pequeño paréntesis con lo que decías tú, Lama, considerando también que Aileen, antes de matar a este primer hombre, tenía mucho antecedente policial por robo, por manejar sin licencia, por golpizas, por pelea. Entonces, no es una persona que hubiese llamado a la policía para que le prestara ayuda precisamente. Claro, una mujer de alguna forma que estaba justamente... Pero son delitos menores. Desde siempre. Son delitos menores, pero que te van marcando un camino en una persona que está en contra de la ley. Claro, que por lo menos no a eso tiene voy. leyes a respetar. Exacto. Entonces eso a nivel psicológico es interesante de analizar. Tal vez ella sí estaba en defensa propia. Pensemos que yo no ejerció la dudo de eso. prostitución desde los 11 años. Acá vamos a hablar de 7, 6 casos. Probablemente ella estuvo con muchos otros hombres que en el momento de ejercer la prostitución sí la respetaron y no terminaron siendo asesinados. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el nivel de violencia que estos hombres ejercían? Este hombre se determinó que falleció por 2 disparos en el pulmón izquierdo. No existió más investigación porque solamente teníamos un hombre, vodka, preservativo, señor Lama, profiláctico, y un disparo de calibre 22. ¿Qué es lo que pasa
casi un año después, este camino de sangre sigue avanzando. Nos vamos justamente al 1 de junio de 1990. Este hombre empieza a ser el protagonista. Este hombre empieza a ser el que de alguna forma va redireccionando las pistas que se encuentran. Estamos hablando de David Spears, de 47 años, un trabajador de la construcción que apareció asesinado. Esta vez ya no son 3 balas, Carlos, son 6 balas. Se repite nuevamente el calibre 22. ¿Cuántas balas caben en una de estas 6 o pistolas? 7. Depende de la cantidad del cilindro que tiene el revólver, que en este caso ahí ya tenemos la imagen, debe haber sido 6, o sea, le O descargó sea, el revólver. si le cabían 10, le hubiera puesto Lo hubiera 10. pegado a los 10, exacto. Ya. Un arma calibre 22. Se repite justamente. Estamos viendo de que hace casi un año ya existía un caso. Un hombre, mira, las edades son más o menos similares. Vamos repitiendo patrones, vamos en el mismo estilo justamente de edad. Esta vez fueron 6 balas. Pero ¿qué es lo que pasa? Esto probablemente podría haber sido casi un hecho aislado. Otro asesinato. Claro. Pero a las pocas horas, a los pocos días, más o menos 5 días, cuando se está haciendo el reconocimiento de este cuerpo, el reconocimiento de David Spears, que trabajaba en la construcción, cuando están todos los esfuerzos justamente en ese reconocimiento, encuentran otro cadáver. Esta vez no son 3 impactos, esta vez no son 6 impactos. ¿Cuánto? Esta vez, Carlos, el tercer cadáver tiene 9 impactos de bala. ¿Qué es lo que pasa? Se repite nuevamente ella, la calibre 22. Eso significa... Ya es tercer cuerpo, señor Alfredo Lamadrid, que es violentado por una calibre 22. Espérate, eso significa que descargó los 6 y después se dio el tiempo de cargar 3 más para poder volver a disparar. Exactamente. Y de hecho, entre el homicidio de eso es Spears hazaña. y el tercer homicidio, hay solo 5 días. Entonces, en menos de una semana, mientras los forenses y los investigadores aún estaban analizando el homicidio de Spears, aparece este tercer cadáver con 9 proyectiles en su cuerpo del mismo calibre en un Y aquí sector saben que parecido. estas balas vienen de una misma arma, ¿cierto? Por los anillos que dibuja. Exactamente. ¿Y Entonces, Spears tenía antecedentes penales también? no, Spears no tiene antecedentes penales y era un trabajador de la construcción de 47 años. La tercera víctima es una persona de 40 años también, que todos tienen edades aproximadas, pero sí, lo que tú dices, Lama, aquí ya empieza a cambiar el perfil de la mujer o del asesino, ya recarga el arma de fuego, le vacía la primera cantidad de la munición, se ensaña, recarga el arma y le dispara 3 tiros más. Y ahí con estos 9 ya empieza, aquí claramente Pregunta. ya hay alevosía. Si es que la primera víctima le descarga 3, ¿cierto? Y después ellos se hicieron algo, o sea, es que en el otro sabemos que no es ningún angelito del Señor, pero estos caballeros le habrán hecho algo similar, que ella se enojó cada vez más, o ella se permitió demostrar su enojo cada vez de forma más libre. Es que esa es la versión de ella que dio en el juicio. Nadie puede comprobar si efectivamente la primera víctima cometió o no abuso, porque tampoco ella hizo el reporte, no fue analizada. Porque en la película lo mostraban que él lo golpea. Es lo que dice ella, es la versión de ella. También los otros 2 tampoco tenemos antecedentes de una posible abuso o una posible violación por parte de las personas que fallecieron o que fueron asesinadas por parte de esta mujer. Entonces, todo esto son versiones de ella quien declara que no esto. pesaron nada, digámoslo en el juicio. Lo vamos a analizar también eso. Hasta ahora tenemos entonces cuerpos, tenemos calibre 22. Esas son las pistas que vamos encontrando justamente en este año 1990 para entender cómo se va armando este puzzle. Hay una persona, hay una víctima, podríamos llamarlo así, que pasa a ser clave. Un hombre de 65 años, un hombre jubilado ya, él es marinero mercante, que el 4 de julio desaparece en un viaje que estaba realizando. Estamos hablando de este caballero, el señor Peter Abraham Sims. Ahí lo estamos viendo justamente en la pantalla. Un hombre, como ya les dije, de 65 años, que según varios testigos
¿Qué quieren? No, que pusiste la foto muy abajo, creo que tenía que ponerla más arriba. La ponemos más arriba, pues ya. Sí. Esto de hablar y pegar fotos es bien complejo, así que no me estén... Y para comer chile también. No me estén tanto rato, ya. 65 años. ¿Qué es lo que pasa? Este hombre desaparece el 4 de julio, Carlos. Sí. Y según varios testigos, dicen, ¿sabéis qué? Este hombre paró cuando dos mujeres en la carretera estaban haciendo lo que aquí en Chile se conoce como hacer dedo, claro. Estaban haciendo dedo. Dicen una mujer rubia, una mujer castaña, justamente. Y es más, dicen que la primera, es decir, la mujer de pelo rubio, tenía una herida. Ajá. Esos son los antecedentes que se van encontrando hasta ahora, ¿cierto, Carlos? Eso porque gente que lo vio nomás. Hay gente que lo vio. Recordemos que es 4 de julio. Oculares. Es 4 de julio, Día de la Independencia en Estados Unidos, fiestas, verano, mucha gente transitando en las autopistas. Entonces, por esa razón fue más evidente que pudiesen algún testigo ver esto y entrega esta información a la policía. Y eso es la primera pieza fundamental para poder ir a cazar a esta asesina en serie. Dos mujeres vistas por un testigo. No solamente entregan los testigos, sino que además el vehículo lo logran encontrar. Y esto es clave, porque ya sabemos que una de las mujeres estaba herida. La rubia, que pertenecía justamente a la identidad que después con el tiempo vamos a saber que era justamente de Aileen. En este proceso, con la vivencia de los testigos, con las huellas que se pueden encontrar en el auto, ya estamos en condiciones de decir que la investigación está avanzando. Estamos conectando todos los crímenes y tenemos, querido Carlos, retratos, esta vez no hablados, retratos robóticos. Exacto. ¿Cuál es la diferencia entre un robótico y un hablado? Eso, mientras yo los pego para... Adelante. Arriba. Estamos recién en el año 1990, 4 de julio de 1990. Entonces, ya no está el famoso retrato hablado que era el artista que hacía este retrato a mano alzada con un lápiz, sino que ya tratan de empezar es la primera acercamiento a la tecnología. Exacto. Y se genera estos dibujos robóticos que le llamaban en esa época, que ahora básicamente es lo que conllevó a lo que tenemos ahora, que son los software de identificación para poder hacer este proceso identificatorio en base a declaraciones de testigos. Y esto es lo más cercano, estos dos retratos es lo más cercano a lo que ya tenemos de esa información. Entonces tenemos una mujer rubia y la otra más pequeña. Se nota que una más grande. Esos son bastante cercanos al rostro real, la verdad. Sí. De alguna forma ya podemos ir dibujando patrones. Estamos hablando de la misma zona, estamos hablando de estos retratos y estamos hablando de esto también. Lo voy a poner ahí. La huella. La huella. La huella de esta mujer rubia que estaba haciendo dedo justamente. Con esto ya la policía empieza a trabajar, pero no podían hallar, no podían identificar a estas dos mujeres. Se repite, Salfa, muy breve, se repite el patrón de la edad de los hombres, se repite la forma en cómo encuentran a los hombres, la mayoría medianamente desnudos, por no decir completamente desnudos. También en los vehículos, en los lugares donde se encuentran estos cuerpos, existían alcohol y una palabra que al señor Lama no le gusta, preservativos. Alcohol y preservativos. Y además, Carlos, algo que después pasa a ser clave, ya que les doy la palabra que Monty y Salfa querían hablar, robo, hurto. Los artículos personales de estas personas habían sido hurtados. Ajá. Solamente la duda, hermano, que con la huella, estamos hablando de una persona que ha pasado por cuanta comisaría en Estados Unidos por distintas razones y su huella debe estar en todos lados, o sea, está en varios estados de Norteamérica, y ahora que pillan una huella justo de una persona que fallece, no fue tan fácil hacer el match de decir esta huella con esta cara y este nombre. No, lo que pasa es que, para poner en contexto, tenemos el primer homicidio en noviembre de 1989, pero después en junio o julio, en menos de un mes, tenemos 3 homicidios. Claro. En una zona aproximada, muy cercana, entonces ya obviamente la policía enciende las alarmas y se dan cuenta que hay una asesina en serie o un asesino en serie. Tenemos las primeras declaraciones que nos dan estos retratos hablados, pero de la última víctima se encuentra el vehículo un mes después que es hallado. Y en el vehículo se procesa y se pericia el vehículo y ahí se encuentra esta huella dactilar. Que era de Tiria. Y esta huella dactilar corresponde a Tiria, que era la pareja de Aileen. Y ahí empiezan a hacer la conexión entre ellos. Vamos a seguir entonces con otra víctima. Nos vamos a este hombre.
Estamos hablando de Walter Lleno, este hombre que de alguna forma se transformaría en una pieza también clave, Carlos querido. Un hombre que es encontrado en las mismas condiciones. Él era un camionero, guardia de seguridad, tenía 62 años y el 19 de noviembre de 1990 es encontrado muerto justamente. Seguimos con los mismos patrones, seguimos dibujando el mismo camino. También se encuentra medianamente desnudo, también estaba alejado de su vehículo, también había alcohol en la escena del crimen, también estamos hablando de un arma calibre 22. 4 disparos fueron los que acabaron con la vida de él. ¿Qué es lo que cambia en esta ocasión? ¿Qué? Que hay más testigos. Hay más personas que aseguran, dicen, yo he visto estos retratos robóticos, sí, yo vi 2 mujeres con él. Estos retratos se logran arreglar aún más. Se logran identificar. Más detalles. Más detalles. Y esos detalles, ¿sabes lo que marcaron Juan Andrés Alfate, Monty, Lama, Carlos? La cigarra. Marcaron justamente que ya no solamente estábamos viendo a las asesinas, en ese momento las podíamos identificar. Con nombre y apellido empieza justamente la búsqueda, no solamente por retrato, Carlos, sino que también con nombre. Ya en toda la prensa, en todos los noticieros, en todos los lugares, estaba el nombre justamente de Aileen y su pareja. Sí. Así es. Un caso importante también de conocer es que estas víctimas habían sido, estas asesinas que estaban siendo buscadas por toda la comunidad y toda la parte legal, habían sido vistas en casas de empeño vendiendo los objetos robados de los sujetos. Claro. O sea, lo que se conoce como la reducción. Sí, Lama. ¿Te das cuenta que estamos frente a una mujer que no tuvo la posibilidad de construirse como tal desde la infancia? Estamos frente a una mujer que tocó todos los vértices, o sea, rompió todos los vértices de la cordura. Y es inevitable que eso no ocurra cuando todo lo que te parece natural para el resto del mundo termina siendo un abuso de los más terribles. Incluso, por favor, quiero hacer un repaso, porque esta mujer sufrió de abusos incestuosos. Sí. Esto la llevó a la prostitución. Sí, estamos hablando 8 a 11 años. Exactamente. Te das cuenta que constantemente delinquía. Estamos hablando de robos menores, pero cuando pasa a ser una costumbre es algo que es de adentro de tu personalidad. O sea, entiendes que esa es la manera de sobrevivir en el mundo. Mucho más allá de, ¿sabes qué? A pesar de que prostituye, llegó un dinero, hago ciertas cosas. Era una mujer itinerante. Nunca se logró establecer en un lugar. Porque nunca tuvo un nido, y como no lo tuvo, no entiende que tenga que ser así. Por eso De digo, hecho, pasaba por la carretera, pero no para avanzar, para huir. Exactamente, porque es como correr en círculo. Es bastante llamativo porque te das cuenta que es difícil tener raíces o poner raíces cuando la tierra está completamente mala. Todo lo que le tocó vivir a ella era mala tierra. Pero bueno, era muy difícil poder plantarse y poder tratar de salir adelante. Hay un acierto, a ver, no me quiero equivocar en esto, pero incluso desde el punto de vista de los superhéroes, los vigilantes, de esa manera, los vigilantes son como las novelas gráficas donde tiene una construcción psicológica distinta y psiquiátrica de los personajes. Ella de alguna forma debe sentir que hacía cierto nivel de justicia. Sobre todo con el primer caso, del señor Richard. Que tenía antecedentes. Yo desconozco si ella conocía sus antecedentes, pero lo que sí tengo claro, una mujer que había sido deconstruida de esa manera sabe reconocer a un abusador sexual de ese tipo al primer movimiento. Buen punto. Porque ellos son tipos, digamos las cosas como son. Sí, el abusador sexual, instinto. Ella tiene el instinto y aunque suene muy mal, ellos tienen un modo operandi que es similar. En la manera de acercarse y tratar de obtener lo que ellos quieren de las personas de las cuales abusan. Entonces, a mí me parece, incluso te diría que los ensayamientos de los disparos son todos distintos. 3, 6, 9, 4. Según el grado de abuso. Buen punto, Lama, porque, por ejemplo, hemos visto casos de asesinos seriales que en el fondo se conectan con el sufrimiento, con el dolor de la víctima desde un lugar súper perverso. Es decir, ellos atacan, ya sea hombres o mujeres, para poder sentir ese dolor en una tercera persona. En este caso, no sé, quiero preguntártelo a ti, Carlos, el que Aileen haya tenido una vida tan marcada por figuras femeninas, masculinas negativas, en el caso de su padre, que terminó siendo encarcelado por pederasta, por violador, el abuelo abusador, abusó de ella, el hermano también abusó de ella. Entonces, al final, ¿se podría entender dentro de esta mente criminal de Aileen, como decías tú, Lama, esta como sed de venganza, como hacer justicia? Porque dentro de las declaraciones que ella da, y quizás las vemos más adelante,
el día antes de su ejecución, ella dice: yo salvé a más mujeres de caer en manos de estos agresores. O sea, ella sentía que lo que estaba haciendo dentro de su más profundo ser era como decir: estoy limpiando la cancha, o sea, estoy sacando la basura para que no le pase a ninguna otra mujer más. No está correcto, claramente, hay otras formas, está la ley. Claro. Pero para poder entender la mente de ella, ¿lo pensaría así? Sí, es muy probable que lo haya pensado así dentro de su mente retorcida que tenía, lamentablemente, por todas las cosas que vivió durante su vida. Pero es una opción de que exista o que haya sido esta justiciera de las otras mujeres, porque obviamente si ella sufre este abuso y a lo mejor pensaba dentro de sí: yo ya no tengo nada que perder, ya todo el mundo ha abusado de mí, que otra persona abuse me da lo mismo, pero yo voy a cortar esto. Y a lo mejor por eso generaba este abuso, porque no me cabe la menor duda que ella tenía que haberse prostituido entre medio también de los homicidios que iba cometiendo, claro, porque tenía que seguir viviendo, pero no mató a toda la gente con que donde ella trabajaba, sino que mató a los que seguramente abusaban de ella, o ella pensaba que podían ser abusadores, para limpiar de la sociedad de esta gente mala y obviamente evitar que otras mujeres fueran abusadas. Ahora es interesante, hay una pequeña diferencia, porque también es cierto que muchos abusadores de mujeres lo hacen por su odio a la mujer generado por sus propias madres, de maltrato, de mujeres, tías que abusaron de niños y que después terminan enojándose. La mujer, en su condición de fortaleza, se venga. Pero en este caso, ella no solamente hace lo mismo que haría un hombre abusado por mujeres, digamos, en su niñez, sino que le impone una idea de justicia, de rescatar a sus compañeras también. En el caso de un hombre que hace eso por traumas de niñez de parte de mujeres, se está vengando solamente, pero no está rescatando a nadie. Pero aquí hace una diferencia, que es interesante. Cuando ella habla de defensa propia, está hablando posiblemente de la defensa que no incurrió cuando era más joven. Es más, tenemos una declaración de la última entrevista que dio Aileen, donde nos deja entrever un poco más aspectos de su personalidad. Mira, revisémoslo. I'm okay. I'm okay. God is going to be there. Jesus Christ is going to be there. All the angels and everything. And, you know, whatever's on the beyond, I think it's going to be more like Star Trek, beaming me up into a space vehicle, man. Then I move on, recolonize to another planet or whatever. But it's whatever's the beyond, I know it's going to be good, because I didn't do anything as wrong as they said. I did the right thing. And I saved a lot of people's butts from getting hurt and raped and killed, too. ¿Te das cuenta? Ella empieza a explicar, tú ya te das cuenta que ella no está en sus cabales 100%. Saquemos el plano psicológico y el plano del abuso y todo lo que ha vivido. Ella era alcohólica, brutalmente alcohólica. Te diría que eso también es desencadenado por el síndrome de abstinencia al que se enfrentó en la cárcel, donde empieza completamente a perder los cabales, empieza a tener pérdida del juicio de la realidad. Exacto. Es importante eso, no es que alguien queda borrachito nomás. O sea, se distorsiona la realidad. Pero por supuesto, sobre todo cuando tu realidad es estar todo el día navegando en el alcohol, lo que hace mucho más complejo te tienes que enfrentar al mundo real. No me mires con esa cara, Mike. Oye, no, que después quiero... ¿Sabes qué? Ella estaba, por decirlo, para que suene no tan extremo, ella, al no estar en sus cabales, tenía algunas ideas que eran un poco psicóticas. Y una de ellas era que le estaban lavando el cerebro en la cárcel, que le estaban aplicando una presión sónica. Escuchémoslo de las mismas palabras de Aileen en la siguiente declaración. Sonic pressure on my head since 1997. Sonic and every time I was trying to write something, I think they had some kind of eye in the cell, I'm not sure, but every time I started writing something, it went up higher. So I'm thinking that probably had the TV rigged. The TV or the mirror, something was rigged. They got a huge satellite on the compound. After they put the huge satellite on the compound, could have been either rigged to the TV set or the mirror or something, because the electrician, when he put the mirror on the wall, he said, doesn't that look like a computer? The back of it, and they stuck it to the wall. Ahí creo que más que claro, hay un detalle,
Lo vimos al principio del programa en la declaración cuando abrimos. Ella también nombra a Star Trek, al igual que Ricky Ramírez. Por eso te digo, hay una cosa, fue el show más visto de aquella época. No tiene que ver con que la rayen con ello, que haya algún mensaje subliminal, sino que tiene que ver con la masividad y la manera de explicar ciertos aspectos. Pero es la misma generación. El líder de la secta Puertas del Cielo que También, hablamos esta semana, que Marcel Applewhite, que decía justamente que le llegaban señales desde la serie. Solo quiero decir, sí, es verdad, solo quiero decir que quizá acá hay una diferencia con Ricky Ramírez. Ricky Ramírez, como Charles Manson, cuando uno lo escuchaba hablar, parecían así agudamente inteligentes. Sí. Y como, no es que a uno lo hacían cambiar de parecer, pero establecían una hipótesis de por qué hacían lo que hacían, como con cierta lógica así de social. Pero ella tiene el problema del alcoholismo, que está un poco distorsionado ya, la pérdida de... Sí. de tener los cables a tierra, están muy perdidos por ahí. Están todos mojados los cables, maestro. Digamos, cortocircuito. Ella, ¿cómo la apresan? Finalmente es llamativo porque sus rostros empiezan a aparecer, lo veíamos en las fotos que hicieron los robots de estos retratos hablados. Ajá. Por lo cual ya al igual que Ricky Ramírez, de alguna forma la opinión pública manejaba o entendía que se estaba buscando a estas dos personas. Ellas tendían a delinquir, incluso robaban vehículos que después abandonaban. Y en uno de esos vehículos encontraron una de las huellas de Tyra, si no me equivoco. Sí. Y cuando a ella la encuentran, hacen match, la llevan, decide, como se ve en muchas series o películas, negociar su libertad. Y para eso dice, mira, hagamos una cosa, a mí me dejan libre, pero yo te entrego a la mujer que está detrás de los asesinatos de todos los hombres que han aparecido en la carretera. ¡Pum! ¿What? Hagamos el trato. O sea, termina entregando a su examante. Ellas tenían una relación bien tortuosa, ya lo habíamos dicho anteriormente, y estaban en un momento de separación. O sea, cuando una pareja quiebra o cada uno se va hacia su lado, hay rabia y hay enojo, y esto responde a la entrega a salvarse y también a la rabia y al enojo. Sí, es medio reprochable igual, o sea, en la que están... Sin duda. En el fondo estaban las dos metidas en lo mismo. Ella, las dos eran parte, a lo mejor ella no ejecutó cómplices. el arma, no lo sabemos, pero justamente era cómplice y estaba encubriéndolo. Yo, muy pero breve menos, Paralín no hizo, pudo haberlo hecho también al revés. Y sí, muy breve con lo que ustedes hablaban hace un rato a raíz de la entrevista que ella da. Chuta, yo más allá de lo moralmente y de lo que tiene que ser, y obviamente no estamos haciendo un llamado a salir a las calles a tomar un arma. Hacer justicia por pero la mano. claro, no es lo que tiene que ser. Pero yo sí le encontré mucho sentido a lo que ella decía en la primera entrevista que mostramos. En el fondo ella decía, yo no hice cosas tan malas como lo que dicen, lo que nos apuntaba Monti antes. Salvé a muchas mujeres. Cuando siento que ella se crió en esta realidad donde nadie la salvó, donde nadie le prestó auxilio, donde nadie le prestó ayuda. Es la diferencia. Entonces Claudia dijo, por último, yo voy a salvar a otras mujeres. Y suena súper crudo, suena súper políticamente incorrecto, pero es real que salvó a otras mujeres, po. Salvó a otras mujeres de abuso, salvó a otras mujeres de violación. Insisto, no tiene que ser así, no tenemos que salir, pero es su punto de vista, pero... cuando la ley no está aportando, hay personas que se sienten así y salen y hacen justicia por sus manos, como las capturas ciudadanas que estamos viviendo casi a diario en este país. Solo quería decir eso en torno a la entrevista. Bueno, Tyra la entrega. Y la llevan... Sí, la vendió a peso. Ahora, uno se preguntaría, ¿dónde está el Guin? ¿Estará durmiendo en un motel? ¿Prófuga, escondida? ¿Estará prófuga, estará escondida? No. Estaba en su auto, en el estacionamiento del motel Last Resort, que era bastante conocido en ese minuto, completamente ebria. Pero cuando digo completamente ebria, te diría casi al nivel de la intoxicación. Claro, estaba borracha. Cuando se acercan los policías a apresarla, ella preguntaba cuál era el delito. Y según ella, ese delito había ocurrido hace 5 años. O sea, estaba confundida de delito por el cual la estaban apresando. Ahí estamos viendo imágenes incluso del juicio, que fue bastante corto en comparación a lo de Ted Bundy, lo conversábamos antes del programa. Y también lo decía la misma Aileen. Me parece que la justicia no es igual para todos, no se corta por el mismo lado. Ella tuvo un rápido juicio y Ted Bundy se demoraron más de 12 años en darle su pena, y ella finalmente en 2 años o un par de años ya le habían quitado la vida porque estaba sentenciada a cadena de muerte. A pena de muerte, perdón. A mí me parece que hay un dato que es bastante especial. Cuando se acerca el policía que la apresa y conversa con ella dentro de los márgenes, entendemos, de la cordura completamente deformes que tenía Aileen, el policía argumenta que ella, cada vez que pernoctaba el arma, sentía que estaba matando a su padre. Sentía que estaba... O sea, quedó acá. Estaba, en el fondo, en cada disparo, más allá de la cizaña, lo que uno quiera poner, o la alevosía que uno quiera representar,
hay un disparo de rabia, hay un disparo de un trauma que está muy adentro y que necesitáis sacarlo hacia afuera. Lamentablemente la única posibilidad que tuvo ella fue hacerlo con un arma de fuego. A otras personas lo hacen gritando, otras lo hacen Con terapia, haciendo deporte, qué sé yo. Ella mantuvo hasta el final esta idea de que se estaba defendiendo, que esto era defensa propia. Insisto, me parece que esa defensa propia tiene que ver con la defensa que no podías tener cuando eras indefenso porque eras un niño. Claro. Y cuando eres adulto decides tomar esa defensa por las manos. Y no me parecería extraño que dentro de la prostitución que ejerció se asesinaba a los hombres en los que encontraba las mismas características de los abusadores con los que se enfrentó. Tengo una pregunta para Carlos con respecto a esa misma línea, porque ella en esa entrevista que da, que es en contexto de un documental que se estaba haciendo, esas imágenes que vimos correspondían a declaraciones el día antes a su ejecución. Por lo tanto, ella de alguna forma echó para afuera todo lo que tenía guardado y ella dice, y por eso te lo quiero preguntar a ti, Carlos, cuán verdad o no, o cuánto de delirio también había en sus palabras. Ella decía, yo cuando cometí el primer crimen, yo dejé evidencia. ¿Y por qué los policías no fueron tras esa evidencia? En el fondo lo que ella quiso decir era que a la policía también le convenía de cierta forma tener una asesina mujer porque era como algo mediáticamente muy interesante, porque no había pasado nunca. Entonces ella dentro de su estado mental en ese momento le atribuye un poco la responsabilidad a los policías de no haberla querido encontrar a propósito. Sí, ella habla de negligencia, básicamente, que ella iba plantando evidencias, que ella nunca limpió las escenas del crimen, sino que siempre las dejó tal cual. Claro. Entonces, claro, es cierto, obviamente, pero recién cuando el tercer crimen, recién se están dando cuenta que estamos hablando de un asesino en serie. Vamos a revisar el video del veredicto del juicio, el cual vivió Ailín, que como les conté anteriormente fue bastante rápido a diferencia de otros asesinos en serie. Te das cuenta que incluso para estas cosas se aplica machismo. Revisamos y comentamos en Así Somos posteriormente. Por orden del gobernador del estado de Florida, tú, Aileen Carol Wuornos, serás electrocutada hasta la muerte y que Dios tenga piedad de tu alma. La alegación de defensa propia por parte de Wuornos no ha conseguido librarla de la pena de muerte. ¡Sois basura! Ya estamos de regreso en Secretos Forenses, sangre fría, justamente analizando todo este caso de Aileen Wuornos. Estábamos viendo el perfil psicológico, ya vimos las víctimas también, estábamos viendo la escena del juicio. Ahora viene todo el proceso de determinar cuál es su sentencia, Salfate. A ver, hay que entender lo siguiente. Aileen pasó en el corredor de la muerte una década, esperando que en donde los fiscales, los abogados penalistas y aquellos que estaban a cargo de su defensa se pusieran de acuerdo en algo que fue lo que atrasó todo. Acá hay harto antecedente sociológico interesante, pero principalmente todo tenía que ver con tratar de confirmar si esta mujer estaba en sus cabales cuando hizo lo que hizo, cuando ya venía probadamente con un alcoholismo severo y con ciertas disfuncionalidades producto de la terrible niñez que la acompañó hasta bien entrada a la adultez. Ok, ¿qué es lo que pasa? Aburrida de la situación, es la propia Aileen Carlos la quien decide despedir a todos los abogados que la defendían, entregándose a la buena de Dios. Y aquí es cuando el gobernador dice, aquí lo único que necesito es que alguien me confirme que esta mujer sabe o haya entendido los crímenes que cometió. Sí, ella estuvo esperando durante estos 10 años y los abogados habían presentado recursos para frenar su condena a muerte, básicamente. Estaba bien encaminada. Y pasaron 10 años hasta que el gobernador Jeb Bush, hijo del expresidente Bush y hermano del expresidente Bush, en el año 2002
se asesora y pregunta a 3 psiquiatras para saber si efectivamente, no solo con Aileen, sino que con muchos otros personas condenadas a muerte, si estaban conscientes y psiquiátricamente estaban aptos de haber entendido lo que habían hecho y que su condena, y entender la condena básicamente. Y 3 psiquiatras avalan y dicen sí, ella está completamente cuerda y entendió que lo que hizo es malo y que por haber hecho esos homicidios correspondía la pena de muerte. Y es más, ella, después de que es enjuiciada por estos 5 homicidios, por estos 6 homicidios, ella declara un 7º homicidio de forma voluntaria y dice, yo además maté a tal persona, que sería el 7º, pero nunca encontraron el cuerpo. Exactamente. Entonces ella fue colaborando incluso con la justicia diciendo, maté a más de los 6 que ya están condenados. Solucionado el tema de ella. Cuando hablamos de asesinos en serie hombres, pasó la semana pasada y ha pasado en otros casos, hablamos de mujeres que se enamoran de alguna forma de estas imágenes, le empiezan a mandar cartas. En el caso de Richard se casó incluso con una periodista que estaba investigando el caso. Y en todos los casos. Y en todos los casos por eso hay como una especie de admiración. En el caso de Aileen, si bien no hay un enamoramiento, también a nivel social estaba pasando algo bien potente, donde habían distintas agrupaciones de mujeres o mujeres en grupo que iban afuera de tribunales, que iban afuera de la cárcel, iban con sus pancartas, en el fondo a defenderla, a decirle, ella no se merece esta pena de muerte porque ella también nos está defendiendo, nos defendió a nosotros. También se generó socialmente ese movimiento de muchas mujeres que entendían el actuar y estaban defendiendo el actuar de Aileen de alguna forma. Sí, de hecho, cómo se hace todo este caso más público es porque los abogados que tenía Aileen comienzan a hacer tratos para poder hacer muchos documentales. De hecho, se hace la película que conversábamos al principio, Monster. Muy buena. Hay otros documentales y ella se prestaba para que fueran filmados y hacer grabaciones para que se hicieran estudios después. Pero ella se da cuenta que obviamente los abogados están haciendo usufructo de su imagen, en la que ella iba a perder la vida era ella y tampoco estaban haciendo mucho por su caso. Entonces ella corta todo eso y de hecho la última entrevista es solamente con fines académicos y no con fines periodísticos o con afán de lucrar. Es cierto. Finalmente, cuando estos 3 psiquiatras que mencionaba Carlos dicen, esta mujer no está divorciada de la realidad y entiende lo que hace y lo que hizo, por supuesto, le tiran la sentencia. 9 de octubre, año 2002, ella va a ser ejecutada, ya te contaremos de qué manera. Un día antes, el 8 de octubre del año 2002, ella entrega este último testimonio que pasamos a revisar. Yeah, thanks a lot. I lost my fucking life because of it. Couldn't even get a fair trial. Couldn't even get a fair investigation or nothing. Couldn't even have my appeals right. You sabotaged my ass, society, and the cops, and the system. A raped woman got executed. It was used for books and movies and shit. Ladder climbs, the election, everything else. I got a big finger in all your faces, thanks a lot. You're an inhumane bunch of fucking living bastards and bitches, and you're gonna get your asses nuked in the end, and pretty soon it's coming. Acá hay un punto que no es menor. Lo que ella establece a través de este discurso, 24 horas antes que la ejecuten, es que de repente uno empieza a sumar y restar. Y por ejemplo, vamos al caso tan famoso de Ted Bundy, que en algún momento lo llevaremos, en donde él postergaron la condena, abusó niños, mujeres, civiles de una forma terrible, sin ningún sentido de justicia. El gallo salió malo de verdad. Y ya él lo postergaron y de repente a ella le hicieron corta. Y aquí uno se pregunta, ¿qué nivel de machismo o qué nivel de no vamos a permitir de que ninguna mujer se le vaya a ocurrir algo similar como las locas que están afuera con parcanda protestando para que la dejemos libre? Y trataron, yo creo, de hacer un ejemplo, porque ojo que esto no queda acá porque hubo más abuso. Pareciera, Carlos, ¿o no?, de que hay un aceleramiento y más como, ya matemos a esta loca luego, y con otros que han sido, pero monstruos inhumanos. Ahí los aguantan y todo, sí, como que les parece folclóricamente hasta simpático dentro del presidio. Sí, lo que pasa es que comparando con Ted Bundy específicamente, los dos son condenados en el mismo estado, claro, así que cumplen las mismas penas. ¿Cuál es la gran diferencia? Que Aileen fue condenada por 6 homicidios.
No olvidemos que Ted Bundy solo fue condenado por 3. ¿Por 3? Ah, ¿solo 3? Sí. Fue la pena. No, lo vamos a ver en el programa, no me quiero gastar más ni nada, No, eso no tenía idea. Pero Ted Bundy obviamente mató mucha más gente, sí, pero todo lo que hay un tema judicial ahí detrás Claro. que lo vamos a conversar detalladamente en el programa. Es que acá, en esta declaración que da el día previo a su ejecución, Aileen tiene un punto que no es menor, porque finalmente ella dice, aquí la justicia no está siendo justa conmigo. No hubo una investigación justa. Eso es lo que ella más hace énfasis, porque finalmente, como lo vimos hace un ratito atrás, no se toma en cuenta el prontuario que tenía Richard Malloy, que también era un violador, que probablemente le pudo haber hecho daño y ella se defendió, quizás eso fue autodefensa, nunca fue investigado, o sea, eso quedó ahí y tampoco se tomó en cuenta la declaración, el testimonio de ella. Entonces finalmente lo que hace ella es como decir, ¿sabéis qué? Chao, ya no estoy ni ahí con la justicia, me falló la sociedad, me falló el Estado, no me interesa nada. Entonces es una mujer que al final como que da todo por perdido. Y ella dice en una de esas declaraciones, ¿sabes qué? Yo no quiero que mis abogados me sigan defendiendo y apelando la ejecución porque no quiero que el Estado siga gastando plata en mí. Y esto es un punto súper relevante porque a veces la gente cree que es mucho más fácil, es rápido y más barato mandar a alguien a una pena de muerte que mandarla a una cadena perpetua. Entonces hay mucha gente que dice, no, yo no le voy a pagar de mis impuestos la cadena perpetua o a un homicida porque finalmente sale más caro. Y hemos visto que al final sale más caro ejecutar a alguien que mantenerlo en una cadena perpetua, ¿cierto? Ahora hay un punto que no es menor. Y es que entre las cosas que no se tomaron en cuenta son los abusos, según esta mujer, reiterados de carácter psicológico, físico, de golpear, incluso de intromisión sexual de parte de las carceleras que estaban a cargo de su custodia tras las rejas. Si yo sumo todo esto y si yo solamente digo un 10% de lo que ella dice es real, porque nada de esto es confirmable, la verdad es que aquí la justicia no cumplió. Escuchamos las últimas palabras 24 horas antes de su ejecución. Pero ¿cuáles son las últimas palabras con las cuales el mundo las recuerda? Al momento cuando ella es ejecutada. Esto pasamos a revisar, Carlos, queridos compañeros, a la vuelta de esta breve pausa comercial. Tranquilo, Mike. Acompáñenme por acá, porque seguimos entonces. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Aileen Wuornos, Alfate? Monty, las últimas palabras de esta mujer quedaron para la historia. Una las puede interpretar de tantas maneras. Carlos, aquí yo te voy a preguntar después que las leamos, si aquí hay locura, si aquí es jugar, digamos, con el personaje, o hay una creencia interesante. Dice ahí, solo quiero decir que estoy navegando en el rock y que voy a volver con Jesús el 6 de junio, da fecha, como en la película El Día de la Independencia de Invasión Extraterrestre, en una enorme nave nodriza y todo eso. Volveré, 9 de octubre 2002. Mal que mal son sus últimas palabras. O sea, yo creo que rara vez alguien va a bromear. Tiró toda la carne en la parrilla ahí. Pero no da año de regreso. No da año, da la fecha. ¿Cuál es la conclusión, Carlos? Sí. Está en sus cabales, se lo cree, se tiró una choreza acá, es como ya me da lo mismo. ¿Qué es esto? Yo creo que al leerla obviamente no tiene ningún sentido lo que está hablando. Pero si empezamos a leer entre líneas, conocemos la historia, como lo hemos analizado el día de hoy, empezamos a ver el contexto de toda su vida y cómo ocurrieron los homicidios que ella comete, sí, podría tener eventualmente un sentido, especialmente el que ella quiera volver seguramente a una mejor vida, a los que creen en la reencarnación, a la triste vida que le tocó, abusada desde muy pequeña hasta en los últimos días de su vida, de acuerdo a lo que ella misma denunciaba, que también era abusada por parte de las carceleras en la cárcel. Entonces, fue una vida que lamentablemente ojalá que a nadie le tocara, fue creándose este personaje durante todo el desarrollo de su vida, generando esta sociópata que finalmente acabó con la vida de 7 hombres. Buen punto. Ella es una sociópata, no psicópata, ¿o no? Ella es sociópata. La sociedad, es decir, su familia y todo el entorno familiar que tuvo y toda la sociedad en general fue generando lo que ella terminó siendo, que fue
la primera asesina en serie o la más mediática en Estados Unidos y una de las pocas mujeres asesinas en serie que hay en la historia criminal. Sí. Solo el 8% son asesinas en serie. ¿Cuánto? Sí, el 8% de mujeres son mujeres. son mujeres. Y ella fue asesinada, tomada su vida y cumpliendo con su condena, fue ejecutada a través de una inyección letal. Corrígeme, una inyección letal consiste en lo siguiente: te amarran en una camilla, lejos de un golpe eléctrico, la silla eléctrica o antiguas ejecuciones a la horca y todo. Esto funciona que de manera intravenosa van colocando distintos químicos y pretende ser relativamente algo más, no tan terrible para el preso, porque el primer químico que te meten es para que te duermas. Y después otros químicos que comienzan a detener tus funciones básicas organísmicas, ¿cierro? Primero te duermen. Sí, o sea, tú no, es una anestesia. Claro, no hay un castigo en el proceso, no te quieren generar dolor. Exacto, básicamente la persona se queda dormida, no siente ningún dolor. Y de ahí la asesinan sin que se dé cuenta. Exacto. Bueno, hay un titular al respecto. Atención con lo siguiente. Dice así, querido Carlos. Ahí habla el titular sobre que Florida ejecuta a la mujer. Ahí tenemos el CNN también. Warnos, las últimas palabras. Volveré, I'll be back. A lo Terminator. Bueno, Richard Ramírez también se despide con palabras extrañas, por lo menos. Sí. Que lo analizamos la semana pasada. Y de hecho, si lo vemos, también se conjuga con las películas que hay en la época y que son bastante taquilleras en ese momento. Vodka y condones, que pases un muy buen fin de semana. Te equivocaste porque no consumo vodka. No, eso. Día viernes no queremos justificar, solamente queremos entender la mente de asesinos en serie. Se termina así: Secretos Forenses, Sangre Fría, Monty, Tremendo. Lama, Carlos, mil gracias, Alfate, muchas gracias. Con ustedes nos reencontramos próximo lunes, 12:30 horas de la madrugada. Que pasen un muy buen fin de semana. Cuídense. Estoy agarrando un look bíblico. Vodka no tomo, ¿viste? Estoy agarrando un look bíblico.